Bienvenidos al tercer y último video de este módulo de argumentación jurídica. Vimos entonces hasta ahora la argumentación jurídica como un deber en el Estado de Derecho por parte de las autoridades, especialmente de las autoridades judiciales, en la cual no alcanza o no es un silogismo simplemente, pero no podemos dejar de tener en cuenta la lógica. Jamás un tribunal se puede contradecir, jamás un tribunal puede dictar una decisión sin razones, sin explicitar las razones. Y vimos en el segundo video cuáles son los principales argumentos que se utilizan a la hora de fundar una decisión jurídicamente. Lo que vamos a intentar ver en este tercer y último video son las falacias o la argumentación viciosa que se puede dar en la práctica forense, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de argumentación viciosa es cuáles son los tipos de vicios que pueden existir en la argumentación, en las fallas que puede tener nuestra argumentación. Y aquí se distingue en general en la doctrina y en la filosofía del derecho la falacia como razonamiento falso con intención de engañar, el sofisma como una mezcla entre falacia y paralogismo, la distinción con el paralogismo es que el razonamiento incorrecto sin intención es incorrecto, sin ninguna intención de engañar, pero no necesariamente falso. Ahora, el sofisma es un razonamiento incorrecto, no necesariamente falso, pero que tiene la intención de engañar. Esta distinción filosófica no la vamos a tener en cuenta y vamos a tener en cuenta principalmente la falacia como un razonamiento falso, independientemente de la intención o no de engañar. Las falacias se distinguen en formales y no formales. Nos vamos a acentuar hoy en las no formales, porque las formales son las que tienen que ver con la lógica. Y estas falacias no formales son de dos tipos. De atinencia, que significa que las premisas que anteceden a la conclusión no tienen atinencia lógica con la conclusión. No hay relación entre las premisas y la conclusión a la que se arriba. Y la otra categoría, la falacia no formal de ambigüedad. No hay un error de atinencia lógica, sino que hay un error en la redacción o en las palabras que hace que todo el argumento cambie. Vamos a ver algunas de las falacias. Algunas de las falacias de atinencia, primero, tenemos la falacia ad baculum, que se apela a la amenaza, a la fuerza, para adherir, para provocar la adhesión a una conclusión. Señor juez, usted sabe que tiene que hacer lugar a la demanda porque, de lo contrario, sería un error inexcusable del derecho que nos obligaría a ir por ante el jurado de enjuiciamiento y a hacer una denuncia que no queremos hacer. Una amenaza. Es decir, no estamos haciendo referencia a la amenaza concreta, sino diciendo, no estamos discutiendo la cuestión jurídica. Usted no está argumentando si procede el desalojo o no procede el desalojo, si es un despido sin causa o con causa, si corresponde doble indemnización o una, y demás. Sino que desvío la conversación y voy hacia la fuerza. No hay atinencia entre mi argumento de que resuelva como yo quiero o me van a denunciar, y la cuestión jurídica que se está discutiendo. Por eso una falacia de atinencia. Más allá del tema de la amenaza, desvío el eje de la discusión hacia una amenaza. Otra falacia de atinencia es ad populum, se apela a un llamado emocional para una conclusión no asentada en razones. Señor juez, usted no debe hacer lugar al desalojo porque sabe que el pueblo conoce de la crisis habitacional que existe y están todos de acuerdo en general. No, señor. El argumento que usted tiene que dar es referente a esto. Es una falacia de atinencia porque no se hace cargo de las razones jurídicas o de hecho o que fuera que
nos llevan a acoger la demanda o rechazar la demanda. Desvía hacia un llamado emocional al pueblo. Otra falacia de atinencia es la falacia ad hominem, ¿sí? Esta es conocida. Ad hominem, que tiene dos variantes. Una, ad hominem ofensivo, no ataco, no digo el señor venía por la izquierda conforme dice el testigo, sino ataco directamente a mi contrincante. Señor juez, usted sabe que el abogado que tengo enfrente es conocido por armar este tipo de demandas y que ataco al contrario, en vez de atacar los argumentos, la prueba y demás. Y la otra variante del argumento ad hominem, trato de conquistar el asentimiento por las circunstancias especiales del oponente. Señor juez, nosotros que somos muy estudiosos del derecho procesal, sabemos que este recurso de apelación no tiene ni pies ni cabeza. En lugar de contestar los agravios, el apelante apela a circunstancias particulares del oponente o del auditorio para lograr su asentimiento. Fíjense cómo estas falacias desvían, son falacias de atinencia, desvían el eje de la discusión. No discutimos ya si procede o no la demanda, sino atacamos, amenazamos al auditorio, al juez o al funcionario, decimos que el pueblo quiere tal cosa, atacamos al contrincante. Entonces, la falacia desvía, cuando se trata de atinencia, desvía el eje de la discusión. Y esto parece quizás inocuo o una cosa muy sencilla, pero fíjense ustedes que las falacias, a pesar de verse como una argumentación errada, nos pueden de a poco ir convenciendo, si están bien esbozadas y con sutileza, ir convenciendo, por eso hay que estar muy atento a la existencia de esta argumentación viciosa. La falacia de atinencia, otra, es la de ad ignorantiam, o de ignorancia, que sostiene que una proposición es verdadera porque no se ha demostrado su falsedad. Hay que hacer lugar de la demanda porque no se demostró que el accidente no existió. No. Aquí hay que ir a las reglas de la carga de la prueba. ¿Sí? Yo tengo que demostrar determinadas cosas y la contraria de otras. ¿Sí? Por el solo hecho que no se haya demostrado que es falso lo que yo digo, no significa que lo que yo digo sea verdadero. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta la excepción del el derecho penal respecto del principio de inocencia. Si no se demostró que el imputado es culpable, es inocente. Ese sí es el único supuesto en que este tipo de argumentación no es falaz, sino que es válida, ¿sí? El derecho de inocencia en el derecho penal. Otra falacia muy común es la falacia ad misericordiam. Se apela a la piedad dejando de lado el hecho debatido. Señor juez, usted no puede desalojar una familia con 3 chicos sin techo, sin dónde vivir. Eso en cualquier ser humano puede provocar algún sentimiento de piedad, ¿sí? Pero el argumento es falaz si no da razones jurídicas o de hecho o las que fueran. El solo hecho de generar misericordia o piedad desvía la discusión y en vez de decir, no, señor juez, no procede el desalojo porque yo soy poseedor de 20 años o lo que fuera, dice, señor juez, apelo a su piedad. Este argumento es claramente falaz porque desvía el eje de la discusión. No es falaz en el caso del derecho penal, en donde las condiciones personales del imputado son valoradas expresamente a la hora de mensurar la pena, ¿sí? Entonces, la condición de que el imputado no haya tenido acceso a educación formal, no haya tenido acceso a los bienes esenciales y demás, no haya tenido padres o lo que fuera, puede tener trascendencia a la hora de mensurar la prueba. Entonces, en ese caso no es falaz. Pero en los demás casos, claramente apelar a la piedad sin dar razones jurídicas de la cuestión principal es una falacia de atinencia. Otra falacia muy común es la falacia ad verecundiam. Se apela al respeto y admiración por determinadas personas o instituciones para ganar asentimiento. Y esto es una desviación que yo les resaltaba en el video anterior, una desviación del argumento de autoridad o ab exemplo, ¿sí?
Lo dijo la doctora tal, lo dijo Mirta Legrand, lo dijo alguna persona que la gente respeta. Ahora, si esa persona no es especialista en el tema concreto que estamos debatiendo, ese argumento de autoridad se cae y pasa a ser una falacia ad verecundiam o una falacia de atinencia, falacia del argumento de autoridad, ¿sí? El argumento de autoridad bien usado es válido, el argumento mal utilizado a una persona que no es especialista en la materia o una cuestión que nada tiene que ver con lo que estamos discutiendo es un argumento vicioso. Fíjense ustedes que parecen todas cuestiones bastante sencillas, pero un argumento ad misericordiam, una falacia ad misericordiam bien utilizada que logre calar en la conciencia del juez, sumado a una falacia ad verecundiam, apelando al respeto de alguien que incluso el juez respete profesionalmente o de cualquier modo, y de a poquito van convenciendo en el interior del juez, entonces pueden ser muy peligrosas a la hora de decidir. Otra falacia es la falacia de accidente, que se da en aquel caso en que yo aplico una regla general a un caso particular que tiene algunas circunstancias accidentales que tornan inaplicable la regla, ¿sí? Yo aplico una regla general a un caso particular cuyas circunstancias accidentales tornan inaplicable la regla. Un caso, por ejemplo, jurisprudencial que les puedo citar, en la provincia de Córdoba, los abogados del Estado tienen el deber de apelar las decisiones de primera instancia. Entonces, una Cámara sancionó a un abogado por haber sancionó por haber apelado indebidamente, y el abogado denunció, dijo, están aplicando una regla general, el que apela indebidamente para dilatar puede ser sancionado, a un caso particular que por sus circunstancias accidentales tengo el deber funcional de apelar, torna inaplicable esa regla general que usted aplica. Y al revés, de accidente inverso, es aquella que para determinar una regla general se analizan casos atípicos. Tomo casos muy atípicos y por el método inductivo aplico una regla general que a raíz de la muestra estadística, si se quiere, que he tomado para establecer esa regla general, torna inválida esa regla. Otra falacia, y esta es muy común también, sobre todo en la argumentación de los accidentes de tránsito y la responsabilidad extracontractual, es el de falsa causa. ¿Cuál es esta falacia? Aquella que toma por causa de un efecto algo que no es su causa real, sino que por el solo hecho de ser anterior, yo digo fue causa. Es decir, yo digo, el accidente ocurrió porque la señora empezó a cruzar la calle antes que yo pasara por ahí, entonces le pisé. Claro, no solo por el hecho de que la señora comenzó a cruzar la calle, es la causa del accidente de tránsito, sino que hay que ver si estaba en rojo o en verde, si estaba por la senda peatonal o no, y demás. No solo porque el hecho sea anterior, es la causa de lo que pasó después, ¿sí? No solo porque los padres le hayan regalado una moto a un menor de edad, ellos son los responsables de un accidente de tránsito posterior, ¿sí? Falsa causa. Una falacia que ocurre mucho, sobre todo en la actividad de los funcionarios, es la petición de principio. Por las mismas razones dadas allá, rechazo la reposición, no le doy razones, sino que tomo la conclusión como premisa. La falacia de pregunta compleja, que es la que ocurre cuando se hacen preguntas, sobre todo a los testigos, que la pregunta no admite un sí o un no, porque hay varias preguntas entrelazadas. Por ejemplo, le dicen, señor Pérez, ¿cuándo dejó de pegarle usted a su mujer? Entonces el señor no puede decir que sí, porque no puede decir ayer, porque significa que antes le estaba pegando, no puede decir nunca, porque significa que le sigue pegando, entonces no tiene alternativa. Falacia de pregunta compleja. Hay varias preguntas entrelazadas
Y esto sirve, por ejemplo, para descalificar una prueba testimonial, ¿sí? Y la falacia ignorancia-elenchi, que es cuando un razonamiento viene caminando en un sentido y de repente, muy sutilmente, se usa para fundar una conclusión absolutamente diversa de la que venía dando. Esta es una falacia muy difícil de detectar, pero es una falacia muy fácil de realizar, sobre todo desde adentro del Poder Judicial, cuando tenemos casos complejos y vamos construyendo la solución y desviamos las premisas hacia una conclusión diversa del camino que venían mostrando. Finalmente nos quedan las falacias de ambigüedad. Las anteriores fueron falacias de atinencia, insisto, muy persuasivas las falacias de atinencia. Cuidado con las falacias de atinencia en el ejercicio de la función, porque la misericordia nos puede hacer, la piedad nos puede hacer decidir de forma incorrecta, o la amenaza, o alguna autoridad que no es autoridad en la materia. Tenemos que estar a las razones concretas del caso. Las otras son las falacias de ambigüedad, que tenemos dos tipos. El equívoco, que es el razonamiento en el cual hay una palabra o una frase que cambia el significado en el curso de razonamiento, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo: el fin de una cosa es su perfección, la muerte es el fin de la vida, la muerte es perfección. Claramente la palabra fin cambia a lo largo de la premisa mayor y premisa menor. Esto parece una cuestión demasiado sencilla, pero ocurre en la vida real. Y finalmente la anfibología, que se argumenta a partir no ya de que cambia el sentido de una palabra, sino una frase, como se formula, genera confusión. Entonces, por ejemplo, puedo caminar y no caminar, pero caminar y no caminar es imposible. Luego puedo lo imposible. Claramente la formulación nos lleva a una conclusión equívoca, errónea, ¿sí? Porque yo puedo caminar y no caminar, pero caminar y no caminar, entre paréntesis, al mismo tiempo es imposible, lo cual ahí quedaría desvirtuada la conclusión, ¿sí? Estas dos falacias como falacias de ambigüedad. Y finalmente el énfasis, cambio o alteración del sentido de la frase por la utilización del énfasis. Esto se usa mucho en el WhatsApp o en los contratos de seguros también, la letra chica. O en el WhatsApp cuando ponemos negritas, ¿sí? En los escritos judiciales, negritas. Único testigo, el testigo dijo. Y por ponerle negrita, mayúscula, en cuadrado o subrayado, eso no le da más fuerza al argumento, ¿sí? Tengo que reforzar con argumentos verdaderos. Entonces, resaltar, poner negrita y demás, no le da más fuerza, ¿sí? Lo mismo desde la función judicial. Por más que yo resalte, no tiene más fuerza nuestro argumento. La falacia de división que ocurre cuando decimos una cualidad del todo tiene que ser de cada una de las partes, ¿sí? En esta empresa son todos importantes, entonces, señor Pérez, usted es importante, ¿sí? Esto parece una pavada, pero a la hora de analizar la prueba, por ejemplo, es muy importante, ¿sí? Porque yo digo, los peritos judiciales son buenos, entonces este perito es bueno. No, hay que analizar cada dictamen en concreto. Lo mismo al revés. Falacia de composición. Llevamos el razonamiento falazmente a partir de las partes de un todo, las propiedades del todo. ¿Qué significa esto? Yo digo, el testigo mintió cuando dijo que era de noche, porque en realidad era de día. Entonces, toda la declaración testimonial es falsa. No, señores. La cualidad de una parte del testimonio no me lleva a concluir necesariamente que todo el testimonio es falso. Lo mismo de una pericia. Si la pericia tiene una parte que es equivocada o que no está fundada, no significa que toda la pericia esté fundada, mal infundada o errónea, ¿sí? Eso es la falacia de composición. A partir de una parte, predico del todo la misma cualidad. Bueno, ha sido maratónico el tema de las falacias, así que
Espero haber sido claro. Sí, decirles que tenemos que tener en cuenta como funcionarios o magistrados que debemos dar una respuesta adecuada. No evitar incurrir en falacias, detectarlas si es alguna de las partes la que la esboza y lograr encontrar argumentos sólidos, fuertes, a los fines de dar una correcta respuesta a los justiciables. Con eso finalizamos el módulo de argumentación jurídica. Ha sido maratónico, ha sido poco el tiempo, pero el pantallazo general está. Quien quiera profundizar van a tener material subido y cualquier cosa me puede contactar cualquiera. Desde ya les agradezco la convocatoria y la atención. Espero que tengan éxito en sus funciones. Muchas gracias.